Mi esposo volvió a casa después de una noche ardiente con mi mejor amiga. Estaba tan satisfecho como un elefante, pero ese mentiroso ni siquiera imaginaba qué tipo de boomerang le iba a regresar. Antes de contar cómo pasó todo, retrocedamos un poco. Mientras te acomodas, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta historia. Realmente nos interesa saber dónde estás ahora. Este invierno parece que quiso desquitarse de todos los anteriores de una sola vez, no perdonó a nadie. La nieve caía en una capa densa, como si el cielo mismo estuviera cansado y decidiera acostarse a descansar sobre la ciudad. Un pequeño pueblo provincial, como sacado de una postal antigua, quedó completamente enterrado bajo un manto blanco y esponjoso. Los bancos de nieve se alineaban a lo largo del camino como silenciosos centinelas, y ni siquiera la maquinaria quitanieves podía con ellos. El vehículo pasaba una vez, y ya en un par de minutos el camino se hundía otra vez bajo una nueva capa de nieve. En una estrecha huella, casi rozando los bordes de los altos montículos de nieve, avanzaba un sedán gris. Los conductores iban en fila india, lentamente, como si sintieran que un movimiento imprudente y el coche se hundiría en la nieve como en una boca helada. Dentro del automóvil hacía calor, pero entre los pasajeros crecía un frío muy distinto. De todos modos, quiero un abrigo de piel, dijo de repente la mujer en el asiento delantero, sin apartar la vista del espejo lateral. De verdad lo quiero. No solo así, sino que es un sueño. Frunció los labios como una niña a la que le quitaron un dulce y, volviéndose hacia el hombre al volante, le regaló una sonrisa suave pero firme. Había algo de cazadora en esa sonrisa, calidez, ternura, pero con un toque de colmillos. Un abrigo de piel, linda, John le lanzó una mirada que expresaba cansancio, ironía y algo más. Algo difícil de nombrar en voz alta. Tal vez, arrepentimiento, sí, John. El mismo, de Bison. O al menos. Ella se rió. ¿De verdad es tan difícil? Él sonrió con cierto sarcasmo, cerrando un poco los ojos, como si reuniera fuerzas para no explotar. Le compré un teléfono a mi esposa. Para ti, ahora mismo vamos a elegir un anillo. ¿Y ahora un abrigo también? ¿Y qué? Linda se inclinó hacia él. Su voz bajó casi a un susurro, aterciopelada. Tú mismo dices que soy especial para ti. Y a las mujeres especiales se les regalan cosas especiales. Él no respondió de inmediato. En su mente daban vueltas números, deudas, preocupaciones sobre el trabajo futuro. No podía decirle la verdad, que todo pendía de un hilo. Que su amigo, a través de quien consiguió el trabajo, pronto podría perder su puesto. Que su esposa empezaba a sospechar algo. Que cada noche se revolvía en la cama pensando cuánto más podía vivir así, en dos frentes. Espera un poco, ¿vale? El anillo, ahora mismo, el abrigo, más tarde. Ya sabes cómo está la situación. Linda suspiró, pero no se enojó. Al contrario, en ese momento se sentía ganadora. Sabía esperar. No porque fuera paciente, sino porque sabía que al final conseguiría lo suyo. Siempre lo conseguía. El coche giró fuera de la carretera principal, avanzó un poco más y se detuvo en el estacionamiento frente a una joyería. Eligieron una ciudad vecina a propósito para no cruzarse con conocidos. Linda tenía un talento para borrar sus huellas. Ni siquiera la atraparon cuando se acostó con el hombre de su amiga bajo el mismo techo. Salieron del coche. John iba primero, y Linda un poco detrás. Sus tacones se hundían en la nieve, pero ella sonreía como si caminara sobre una alfombra roja.
Elige, dijo él, casi sin mirar. Odiaba estas salidas. Para él no era un regalo, sino un impuesto por el pecado. Como un pago por el silencio. Cuanto más pedía, más sentía que su relación se parecía a un negocio. Y ahí no había ni amor ni pasión, solo un acuerdo. Dentro de la tienda el aire era cálido y olía a perfume y cristal. Los vendedores se apresuraron cuando entraron. Linda miraba lentamente los escaparates. Nada le gustaba, todo le parecía sin alma. Hasta que su mirada cayó sobre un anillo en forma de serpiente, cerrada en círculo y mordiendo su propia cola. El Ouroboros. Lo tomó en sus manos como si hubiera algo personal en él. Algo sobre ella misma. Este es, dijo en voz baja. Es mío, dijo Linda. John ni siquiera discutió. No importaba. Lo principal era que se callara. Cuando regresaron al coche, Linda miraba el anillo como un niño que sueña con un juguete durante todo un año. John miraba por la ventana, donde la nieve seguía girando, pensando, ¿cómo llegó todo esto a ser su vida? Alguna vez no soñaba con abrigos, ni anillos, ni siquiera con amantes. Quería estabilidad, carrera, un hogar. Y ahora estaba sentado junto a una mujer que día a día le sacaba cada vez más. Y ni siquiera sabía si la amaba. Linda acarició con ternura el anillo en su mano. Brillaba a la luz tenue del auto, como si latiera al ritmo de su corazón. Un corazón que no latía ni de amor ni de triunfo, sino también de dolor. Porque dentro de ella siempre vivían dos personas, una que quería ser necesaria, amada, protegida, la otra, que estaba lista para pisotear a cualquiera por esa ilusión. Bonito, ¿verdad? Preguntó ella, como hablándose a sí misma, y se acercó un poco a John, que en silencio vigilaba la carretera. Él ni siquiera la miró, solo resopló. La sonrisa desapareció de su rostro tan rápido como apareció. Pero en su mirada no había resentimiento. Era costumbre. Ella ya sabía desde hace tiempo cuándo y cómo su amante guardaba silencio. Su silencio nunca era paz. Era una retirada, como la de un guerrero que entiende que ha perdido la batalla, pero aún no está listo para levantar la bandera blanca. Hace apenas un año y medio todo era diferente. Recordaba a menudo aquel día, agosto, pleno verano, un calor que hacía derretir el asfalto y los principios. Linda acababa de salir de la ducha, envuelta en una toalla, y entró corriendo a la cocina de su amiga, charlando alegremente sobre algo trivial. Allí, sentado en la mesa, estaba él, John, el esposo de Sarah. Afeitado al ras, con ojos cansados, camiseta que olía a cigarrillos y preocupación. Ese día él miró a Linda por primera vez no como amiga de su esposa, sino como mujer. Esa mirada quedó grabada en su memoria. No era lasciva ni hambrienta, pero tenía algo de depredador. Eso la tocó. Y luego todo siguió como en una mala serie, toques casuales, miradas, encuentros secretos. Linda recordaba cuando se sintió culpable por primera vez. No cuando se acostó con él por primera vez, sino cuando vio a Sarah, sin sospechar nada, con ojos brillantes, compartiendo sueños sobre un viaje juntos al mar. Tú, yo y John, como en los viejos tiempos. Entonces quiso huir, esconderse de su propio reflejo. Pero en lugar de eso, se pintó los labios más intensamente y se metió aún más en la cama de su esposo. Ahora, sentada en el coche, miraba a ese mismo John y entendía, los dos habían perdido. Él, respeto. Ella, alma. Pero cada uno había conseguido lo que quería. O al menos, lo que creía querer.
¿recuerdas cómo empezó todo? Preguntó de repente Linda. Decías que querías dejarlo todo, irte, empezar de nuevo. Él guardó silencio, luego asintió casi imperceptiblemente. Eso fue. Se quedó en silencio, como si no supiera cómo continuar. Entonces no pensé que llegaría tan lejos. Yo sí, respondió ella suavemente. No necesitaban aclarar nada. Ambos sabían de qué hablaban. Ella desde el principio sabía a dónde conduciría todo, pero por alguna razón creía que podía arrebatarle a la suerte un pedazo de felicidad sin pagar el precio completo. Y ahora, mirando su mirada vacía, sus hombros caídos, entendía que en este trato ambos habían pagado de más. Cuando regresaron al apartamento alquilado bajo la excusa de un viaje temporal por trabajo, Linda primero se quitó las botas, fue a la cocina y puso la tetera a hervir. Le gustaban esas pequeñas cosas, como si la vida común comenzara allí con el agua hirviendo. En esos sonidos, en el zumbido de la tetera, en el crujido del suelo bajo sus pies, había algo cotidiano pero cálido. Como si todavía pudiera creer que eso era un hogar. Probablemente fui una tonta, dijo sin volverse. Pensé que si te ibas de tu esposa, comenzaríamos algo nuevo, verdadero. Me fui, respondió él desde la entrada, colgando la chaqueta. Por ti. Te fuiste de una vida, pero no entraste en otra, John. Solo quedaste atrapado en medio. Eres como una maleta sin asa, pesado para llevar, pero da pena tirar. Él no respondió. Ella escuchó cómo fue al dormitorio y se dejó caer en la cama. En ese silencio había reproche. Y cansancio. Y una confesión, sí, tienes razón, no pude con esto. Linda dio 2 sorbos a la taza y la dejó en la mesa. Las manos le temblaban. Cada vez más a menudo la sensación de que su vida era un teatro con butacas vacías la invadía. Había escenario, trajes, pero nadie miraba. Por la noche, cuando ya se dormía, soñó con Sara. No enojada, ni gritando, al contrario, tranquila. Con una taza de té en las manos, sentada frente a ella, mirándola como solo una mujer leal sabe mirar. Y en esa mirada no había reproche, solo una pregunta, ¿para qué? Linda se despertó sudando frío. Afuera nevaba, como si la naturaleza misma intentara borrar todas las huellas. Pero los recuerdos, para fastidio, permanecían. No necesitaban pruebas, vivían dentro. Se levantó, fue a la cocina y volvió a poner la tetera a hervir. El círculo se cerraba. Sara se despertó en un silencio tan absoluto que hasta su propia respiración parecía demasiado fuerte. En el apartamento hacía frío, la calefacción no podía con el primer golpe del verdadero invierno, y un frío fino recorría el suelo, colándose entre los calcetines. Se puso la bata, fue a la cocina y encendió la tetera automáticamente. Los movimientos eran precisos, ensayados, como los de alguien que lleva mucho tiempo viviendo sola. Aunque formalmente no estaba sola. Tenía marido. Solo que ya no estaba a su lado, sino en alguna parte, en otra ciudad, en una supuesta misión de trabajo. El teléfono estaba en el alféizar de la ventana. La pantalla parpadeó. Un mensaje de John. Tarde. Hablamos mañana. ¿Todo bien? Te amo. Sara miró fijamente la pantalla. Te amo. Esa palabra debería haberla calentado, pero sonaba como si alguien hubiera puesto un punto apresuradamente sin terminar de leer la carta. Mecánicamente, por costumbre. Como si no se lo escribiera a ella, sino a un papel que ella representaba, esposa. No respondió,
solo miró por la ventana. La ciudad invernal bajo la llovizna de nieve parecía congelada. Las casas parecían haberse sentado cansadas. Los autos apenas se arrastraban por la calle. Y dentro de ella era igual, gris, frío, apagado. Pasó la mano por el alféizar y de repente recordó cómo, años atrás, en un invierno igual, John le había traído café a la cama. Sin motivo, simplemente así. Se sentó a su lado, la besó en el cuello y susurró: «Eres mi todo». Ella le creyó entonces. Probablemente él mismo también creía en eso. Desde entonces, mucha agua ha corrido, y ella hacía tiempo que ya no se sentía como todo. Intentaba ser paciente. Incluso lo defendía ante ella misma: trabajo, cansancio, todo pasará, como el cansancio y el frío. Pero dentro crecía un escozor. No sospecha, ni siquiera inquietud, instinto. Él se volvió un extraño. Distante. Y como culpable. Y la culpa, cuando se siente con fuerza, siempre delata al que miente. En la redacción donde Sara trabajaba a distancia, los textos le costaban. Artículos sobre relaciones, confianza, cómo fortalecer el matrimonio, todo le irritaba como sal en una herida abierta. Se sentía hipócrita al corregir las líneas de otros autores. La honestidad es la base del matrimonio. Borraba una coma de más, pensando: ¿y si no hay honestidad, al menos que haya un noble silencio? Para distraerse, Sara se inscribió en yoga, compró un libro, hasta intentó llevar un diario. Pero en cada página asomaba un nombre: John. Su ausencia era más fuerte que su presencia. Una noche, tumbada en la bañera, miraba el techo largo rato y repasaba momentos de su vida juntos. El primer beso. La primera pelea. Su pierna rota. Sus noches sin dormir en el hospital. Las vacaciones donde hablaron en serio por primera vez sobre tener hijos. Luego, peleas. Cansancio. La desaparición gradual de palabras. Ahora se acercaba un aniversario. 9 años. Casi 10. Una cifra bonita. Soñaban que en el 10º año volarían a Europa. Por ahora, al menos celebrar el 9º juntos. Ion decía: restaurante. Como antes. Solo tú y yo. Ahora, silencio. Ni una mención. Ni un intento de planear. Eso fue la gota que colmó el vaso. Sara no amaba las decisiones bruscas. Era una persona constante y cuidadosa. Pero justamente esas personas, cuando maduran, van hasta el final, sin vuelta atrás. Sacó de la estantería una cajita. Pequeña, de madera oscura. Dentro, un par de gemelos. Plateados, con grabado: tú más yo. Regalo de aniversario. Él mismo había confesado una vez que soñaba con unos así. Y ella lo recordó. Entonces él sonreía, la abrazaba por los hombros, la besaba en la sien. Ahora dudaba si lo merecía. Sin embargo, la cajita fue a la bolsa. Sara recogió sus cosas en silencio para no oír sus propios pensamientos. No dijo ni palabra, ni a su madre, ni a su amiga, ni a sus colegas. Simplemente reservó un boleto y cerró la puerta. Como si solo fuera a la tienda. Pero dentro todo temblaba porque sabía que no volvería como antes. En el tren miraba por la ventana. Pasaban aldeas, campos, estaciones. En su cabeza giraban palabras que no sabía cómo decir. Preguntas que podía no hacer. Miedo de llegar y encontrar a otra. O a nadie.
o a John mirándola como un problema. Imaginaba que él abría la puerta. Sorprendido, o no y entendía, lo peor sería que la mirara como a una extraña, sin ira, sin amor, solo como una figura que pasa de una vida antigua. Cuando el tren desaceleró antes de llegar, Sara sacó el teléfono y abrió su conversación. El último mensaje de él: buenas noches, cariño. Mañana hablamos. Pero hablamos no es nos vemos. Guardó el teléfono. La nieve afuera se volvió más densa, como si la ciudad misma no quisiera que supiera la verdad. Y aún así sabía, no había venido por la verdad. Había venido por una decisión. La ciudad donde llegó Sara parecía haberse desvanecido en los años que estuvo ausente. Aunque nunca había estado allí antes, todo parecía dolorosamente familiar, como en una pesadilla donde los paisajes se mezclan, los rostros se borran, y el aire es denso y pegajoso como jarabe. Salió de la estación con un solo pensamiento: no pensar, no analizar, solo ir a la dirección. Una dirección que, irónicamente, John había dejado a la vista en el historial del viejo portátil de casa, cuando probablemente tenía prisa o estaba demasiado seguro de que ella nunca lo revisaría. Pero ella lo hizo. Porque una mujer que siente frío entre líneas, la ausencia de entonación en la palabra te amo y una pausa antinatural antes de una llamada, nunca podrá quedarse sentada esperando. Caminaba como si algo la guiara. No sus pies, ni la lógica, algo más. Profundo, inexplicable, casi animal. Como una bestia que encuentra la guarida de su enemigo por el olor. El taxi la llevó al barrio correcto, pero el conductor giró mal. El GPS protestó, y dieron vueltas unos 10 minutos por calles iguales, donde las casas se apiñaban hombro con hombro, como viejos cansados. Sara intentaba no mirar por la ventana, pero su mirada se fijaba en los detalles. El parque infantil, vacío. Un banco medio podrido. Un grafiti: aquí estuvo Chuck. De repente sintió miedo. No porque el lugar fuera desconocido, sino porque todo alrededor gritaba como allí uno podía desaparecer sin dejar rastro. Cuando finalmente llegó a la casa correcta, ya eran casi las 6. El cielo se cubrió de plomo. La nieve mezclada con lluvia le azotaba la cara como una bofetada. El frío se colaba bajo el abrigo. Por los nervios y el viento, sus manos empezaron a temblar. Solo un pensamiento latía dentro de ella: no hay vuelta atrás. Se detuvo frente a la entrada. Baldosas agrietadas. Paredes desconchadas. Olor a viejo y a humedad. El portero automático no funcionaba. Tecleó el código 3 veces, cada vez escuchaba lo mismo: beep. Ya estaba a punto de darse la vuelta cuando detrás de ella se oyó una risa infantil. Una niña pequeña con un gorro rosa, sujetando de la mano a su madre, pulsó el botón correcto. La puerta se abrió con un clic. Sara se deslizó detrás de ella sin volverse y susurró: gracias. Como para sí misma. Dentro del edificio estaba oscuro. La bombilla parpadeaba. La escalera crujía. Y con cada paso hacia arriba, le costaba más respirar. No físicamente, sino moralmente. Segundo piso. Tercer piso. Los peldaños parecían tirar hacia abajo. En el descanso entre pisos se detuvo un segundo y se apoyó en la pared. Cerró los ojos. En su mente apareció una escena. Ion, abrazándola por detrás, besándola en el hombro, susurrando: eres mi familia. Entonces ella creyó. No sabía que era una premonición. También era una prueba, solo que sin el hecho palpable aún.
Siguió caminando en automático. Su cuerpo se movía como por sí solo. El pasillo del piso correcto olía a pelmeni, ropa mojada y a un perfume fuerte, pesado. Las paredes tenían manchas. La alfombra en la puerta estaba sucia, como si la hubieran pisado decenas de veces. Ahí estaba la puerta. Gris, sin nombre, solo números. Sara se detuvo frente a ella, se acercó, extendió la mano para tocar, y se quedó paralizada. No había ningún sonido dentro, solo su propia respiración. Solo el pensamiento, detrás de esta pared está todo lo que puede cambiarme para siempre. Sabía que después de ese momento nunca estaría verdaderamente tranquila. Que, pase lo que pase, si él la engaña o no, será diferente. Sin camino de regreso. Los dedos quedaron suspendidos en el aire. Su corazón latía con tanta fuerza que se sentía en las sienes. Quería darse la vuelta, huir, fingir que no pasaba nada. Que era solo paranoia. Que había llegado demasiado lejos y demasiado tarde. Sara estaba frente a la puerta, conteniendo el aliento, como si se volviera parte de la pared. Su mano quedó suspendida. Un segundo más, y llamaría. Un instante más, y todo cambiaría. Pero no fue ella quien dio el primer paso. Desde la delgada pared de madera se escuchó un sonido que le heló los huesos. Primero un gemido femenino ahogado. Uno que no se confunde ni con tos, ni con grito, ni con conversación. Era ese mismo, crudo, instintivo, lleno de verdad corporal, que hizo que a Sara le recorriera un sudor frío por la espalda. Luego otro, más alto, más prolongado. Y después, como un golpe eléctrico. Vamos, John. Sara no entendió de inmediato qué fue lo que la destrozó en esa frase. No la palabra, vamos, ni su nombre, sino la voz. Reconocible hasta el dolor. Hasta el asco. Era Linda. Su amiga. Su ex amiga. El mundo no se derrumbó en ese momento. Se quemó. Silenciosamente, sin estruendo. Pero con tal ardor por dentro que Sara ya no sentía frío. Solo temblor. Retrocedió un paso de la puerta, pero no huyó. En cambio, sus manos se levantaron solas y con toda su fuerza, con una rabia animal, comenzaron a golpear la puerta con los puños. Fuerte. Sin control. No gritaba. No. Su furia era silenciosa. Pero en esos golpes estaba todo: traición, vergüenza, humillación, noches sin dormir, los «te amo» no dichos, los «aún podemos» no realizados. Boom. 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 Desde dentro, un silencio abrupto, como si en el apartamento se cortara el sonido. Luego, movimiento. Susurros apagados, alboroto, pasos apresurados por el suelo. Clic de la cerradura. La puerta se abrió y a Sara le bastó medio segundo para entender todo. Delante de ella estaba Linda. Con una bata corta blanca, el pelo despeinado, el rostro encendido y una expresión de horror que intentaba ocultar con falsa seguridad. Pero sus ojos lo revelaban todo. Sara. Exhaló ella. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? La voz de Sara era baja, ronca, apagada. Eres tú, Linda. ¿Qué eres? Las palabras no salían. Solo un jadeo ahogado escapaba del pecho. No era sorpresa. No era un ataque de histeria. Era un orgullo aplastado, una dignidad rota, una fe desplomada. Detrás, Linda apareció cubriéndose con una toalla. John estaba allí.
Su cabello mojado, como si acabara de salir de la ducha. Sus ojos estaban muy abiertos. Tenía la expresión de alguien que entendió, la muerte no es un mito. El castigo puede ser real. Sara, ¿qué haces aquí? Empezó a decir, pero se detuvo. Cállate. Sara dio un paso adelante, como si fuera a irrumpir dentro. John, por reflejo, protegió a Linda, y de inmediato entendió lo ridículo que se veía eso. Tú, dijiste que estabas en el hotel. ¿Qué en el trabajo? ¿Qué tú, Sa? Calmémonos. Linda intentó hablar, pero recibió una mirada que le apretó los labios. Tú cállate. Sara la miró como si pudiera incinerarla. Yo te cuidé en brazos. Yo enterré a tu madre por ti. Yo te saqué del apartamento cuando tuviste el colapso nervioso. Y tú, en mi cama. Con mi marido. No lo planeamos, murmuró John, tartamudeando. Ajá. Claro que sí. Me lo creo. Caíste y por accidente terminaste dentro. Silencio. Linda trató de cubrirse, con la bata y con palabras, pero no encontró ni una sola que sonara medianamente humana. Pensé que eras como una hermana para mí, dijo Sara, mirando directo a su cara. Y tú ni siquiera eres una serpiente. Una serpiente al menos si sea antes de morder. Pero tú simplemente te metiste silenciosamente, como una polilla en un armario de madera. Sara, por favor. John extendió la mano, pero ella se apartó. No te atrevas. No me toques. No digas por favor. Esa palabra no te pertenece. En algún momento todo se quedó en silencio. Sara sentía que incluso las paredes habían dejado de respirar. Yo lo sentía. Durante meses. Por las noches tú escapabas, desaparecías. Y yo intentaba sostener. Amaba. Hasta el final. Yo no sabía cómo, comenzó John. No quería saber, Sara dio un paso atrás. Si hubieras querido, lo habrías hecho diferente. Ahora no te excuses. No te hagas la víctima. Sacó de su bolso una cajita, la misma, con gemelos de plata. La lanzó al aire y la atrapó. Regalo de aniversario. Con iniciales. Lanzó la cajita a John como una granada. Quédatelo. O regálaselo a ella. Que lo limpie y se haga un anillo. Ya no importa. Se dio la vuelta y se fue. Por las escaleras, despacio, sin lágrimas. Porque todo por dentro ya se había quemado. En cuanto Sara desapareció tras la puerta, todo pareció perder forma. Incluso el aire en la habitación cambió, se volvió denso, estancado, como en una habitación sin ventilar, donde alguien acaba de romper un espejo. Linda aún estaba de pie con la bata. Solo que ahora no se veía suave ni seductora. Parecía ajena. Ella misma se sentía ajena. Sus ojos se movían nerviosos. Ya no quedaba ni una pizca de superioridad. Solo un reconocimiento con asco. La máscara se había caído. John rompió el silencio primero. ¿Qué has hecho? Su voz sonaba ronca, como la de un fumador con 15 años de hábito. ¿Qué he hecho? Gritó Linda. Tú me metiste en esta trampa. Tú prometiste que lo resolverías. Que te divorciarías. Que ella no se enteraría. Acordamos no hacerlo público. No meternos de frente. ¿Sabías que ahora no puedo tener problemas? Él se movía por la habitación como si tratara de encontrar una salida,
no de la situación, sino de su propia piel. ¿Problemas para mí? Linda se acercó, sus ojos taladraban. ¿Y a mí qué? ¿Me gustaba estar en este agujero? Prepararte la cena, escucharte escribirle buenas noches a ella, y luego venir a mí y susurrarme lo mismo. Ella casi gruñó. No soy tu amante, John. Fui una mujer que creyó que tú eras un hombre. Se detuvo. Tú misma sabías a lo que te metías. Te gustaba ese juego. Tú misma decías, lo principal es que él sea mío. No a ese precio, si sé o ella. ¿Y cuál demonios es el precio para ti? ¿Un abrigo de piel? ¿Un anillo? ¿Dinero? Yo necesitaba vida, exhaló ella. Y por primera vez en su voz apareció el dolor, no la ira. Familia. Sin mentiras. Sin esos me iré pronto nocturnos. Y recibí un miserable pedazo de tu culpa. Se dio la vuelta. Y en ese momento comprendió, ni ella ni Sara le daban pena. Solo a él mismo. A él mismo, porque no estaba entre dos mujeres, sino entre dos realidades. Y ambas no eran amor, sino dependencia. Al mismo tiempo, Sara iba en camino a casa. El taxi avanzaba por la ciudad nocturna. Afuera todo parecía dibujado, casas, farolas, peatones apresurados. Ella miraba todo eso y no sentía nada. Ni ira. Ni resentimiento. Solo vacío. Estéril, como una sala quirúrgica donde ahora se realizaría una operación para extirpar una vida vieja. Señora, hemos llegado, murmuró el conductor. Sara asintió en silencio y salió. En casa. Se quitó el abrigo. Encendió la luz. Primero, se sirvió una copa de vino. Despacio. Tinto. Áspero. Como su propia paciencia, que ya se había acabado. No lloraba. Las lágrimas serían una reacción demasiado barata. Él quería ser débil, que así sea. Y ella ahora, fuerte. Fría. Precisa. Se sentó en la mesa. Pero no se recostó. Espalda recta. Calma de depredadora. En el portátil, toda su vida. Chats. Contactos. Documentos bancarios. Antes, rutinas laborales. Ahora, herramientas. Primero, revisó las notificaciones electrónicas. ¿Había transferencias de su cuenta para sus necesidades? Sí, había, y no pocas. Luego, copias de documentos, fotos juntos, todo lo que demostraba su incapacidad para manejar la vida diaria y su papel clave sosteniendo la familia. Si quieres que te tomen en serio, actúa como estratega. El siguiente paso, visitar a un abogado, pero no cualquiera, sino uno recomendado. Especialista en divorcios limpios, que sabe dar golpes certeros. Anotó en su cuaderno, prueba de infidelidad. Testigo. Justificación financiera, tutela sobre propiedades, impacto en la reputación a través del empleador. Y entonces tuvo una idea, genialmente simple, sin gritos, sin histeria. Sabía dónde figuraba él, sabía quién lo había impulsado ahí. Un amigo de la familia, antiguo mentor. Todo lo que necesitaba, una llamada con el tono adecuado, sin amenazas. Solo hechos y la sugerencia de pensar a quien mantiene esa respetada organización en su puesto. Además, sabía cómo se trata a los hombres que arrastran suciedad. Los limpian, los sacan silenciosamente, sin grandes comunicados, pero para siempre. El plan comenzó a formarse solo.
Ya no era solo ira, era un juego, y Sara iba a ganar. Se regaló a otra. Que se quede con el entero, susurró mirando la computadora. Y yo ya no voy a salvar a nadie. Ni a ti, ni a mí. Ya no soy víctima, soy juez. Ion despertó al día siguiente en un apartamento que ya no parecía un refugio. La cama donde hace poco se habían abandonado en una pereza dichosa, ahora olía a tristeza y humo de cigarrillo. La sábana estaba arrugada y su cuerpo entero sentía el cansancio de una pelea. Aunque la pelea fue solo con su propia conciencia, y la perdió estrepitosamente. Linda se había ido temprano. Dijo que iba a ventilar, pero él sabía que necesitaba más. No quería estar cerca de ese miserable sin valor que él era, como ella le llamó ayer al lanzarle una taza con café a medio tomar. La cerámica se rompió por el suelo, y los pedazos aún yacían bajo la mesa. John no limpió, como si quisiera recordarse a sí mismo, no todo se puede pegar. Fumaba su tercer cigarro seguido, miraba por la ventana y ensayaba disculpas en su mente. Probaba frases, entonaciones, pausas. Quería inventar una combinación de palabras que hiciera que Sara, quizás por un segundo, titubeara. Incluso pensó en arrodillarse. Ridículo. Para un hombre que se creía alfa, eso sonaba a muerte. Pero ahora lo haría. En su mente aparecían escenas de su vida juntos, como ella golpeaba la puerta de la lavadora mientras él estaba en el sofá, como leía un libro mordiendo el labio, como dormía de lado, con las rodillas dobladas y siempre buscando su mano con una. No solo la extrañaba, por primera vez entendía que en esa mujer había algo que él ni remotamente tenía: fiabilidad, calor, presencia. Y él lo cambió por adrenalina y sexo barato, olor a novedad. La recuperaré, pensó. Lo arreglaré todo. Solo hay que abordarlo bien. No sabía que mientras inventaba monólogos conmovedores, Sara ya estaba en la recta final de su plan. La mañana de Sara comenzó temprano. Con una taza de café amargo, espejos donde se demoró más de lo habitual, y un plan en el que cada línea sonaba ahora como una orden. El reloj marcaba las 9. En el navegador tenía abiertas pestañas con consultas legales, archivos de transferencias electrónicas, capturas de pantalla de mensajes. Todo estaba cuidadosamente numerado: lista de verificación, abogado, documentos, preparación para dirigirse a la dirección del esposo. En proceso, concertar la reunión ella misma. Sí, exactamente así. No esperaba que él se arrastrara. Ella sería quien propusiera encontrarse. Con calma, sin amenazas, sin histeria, pero con la fría precisión de un cirujano antes de hacer el corte. Llegó a su abogada Rachel, una mujer de unos 40 años con un rostro afilado y una mente aún más aguda. ¿Quiere llegar hasta el final?, preguntó Rachel mientras revisaba los materiales recopilados. Ya he llegado. Solo me queda salir con elegancia, respondió Sara. Hablaron casi una hora. Cada posible reacción de John, cada matiz legal fue analizado. Sara se comportaba como alguien que ya no tenía miedo, ni de las consecuencias, ni del dolor. Tiene suerte, dijo Rachel al despedirse. La mayoría viene a nosotros histéricas. ¿Y usted, con armadura? No estoy armada. Simplemente ya no soy estúpida, dijo Sara con brevedad y se fue. Más tarde, en casa, escribió un mensaje corto a John. Necesitamos hablar. Esta noche. Cafetería en la esquina. A las 6, seguro. Sin emociones. No espero un saludo. Solo las coordenadas. La respuesta llegó casi de inmediato.
Gracias. Iré. Realmente tengo algo que decir. Se reclinó en la silla y miró al techo. Vendrás, John, y hablarás, y yo escucharé. Pero no por ti, por mí. Cuando él entró en la cafetería, Sara ya estaba sentada junto a la ventana, vestida con un vestido azul oscuro profundo, con la espalda recta y el rostro tranquilo. No sonrió, solo asintió. Gracias por venir, comenzó él sentándose. No sé por dónde empezar, porque todo lo que quiero decir suena insignificante. Pero estuve equivocado. Fui débil, cobarde, miserable. Y si se pudiera volver atrás, no se puede, interrumpió Sara, suave pero firme. Él volvió a asentir, como aceptando la derrota. Lo entiendo, continuó. Pero debes saber que con ella no es lo mismo. Fue un error. Una ilusión. Fui un idiota. Ella no eres tú. Nadie puede ser como tú. No quiero que hagas comparaciones, John. Eso humilla tanto a ti como a mí. No elegiste entre nosotras. Simplemente escapaste y ahora vuelves porque en un pantano se volvió incómodo. Él quiso responder, pero ella siguió. No busco venganza. No es por venganza, es por respeto a mí misma. Algo que tú, al parecer, nunca tuviste. Y yo ahora lo tengo, y no pienso perderlo otra vez para consolar tu culpa. Él se echó hacia atrás en la silla y cerró los ojos. ¿De verdad no quieres nada más? Quiero libertad. Quiero mirarme al espejo y no verme como una tonta que cerró los ojos ante lo evidente. Quiero vivir sin dolor. Sin ti. Sacó un sobre de su bolso. Aquí está todo lo relacionado con el divorcio. Sin suciedad, sin escándalos, solo el fin. Firma y devuélvelo a través del abogado. Él tomó el sobre. Le temblaban las manos. Perdóname, Sara, por favor. Ella lo miró y en ese momento, por primera vez en toda la noche, se permitió una sonrisa, apenas perceptible, casi triste. John, ya perdoné. Solo que ahora eso no significa que volvamos a estar juntos. Y justo cuando ella se levantaba para irse, sucedió algo inesperado. Su voz sonó como un veredicto, no rencorosa, no fría, sino firme, definitiva. Él bajó la mirada, como si viera por primera vez en sus manos las marcas. No de sangre, no, sino de culpa que ya no se puede lavar. Ella tomó su bolso, ajustó el hombro del vestido, se enderezó, dio un paso atrás, y en ese instante todo ocurrió. Un zumbido, chirrido de neumáticos, un grito quebrado. La vidriera de la cafetería explotó en una lluvia de pequeños cristales. El aire rugió. Algo pesado, ruidoso, mortal irrumpió en el local, como un diablo sin frenos, un coche. Un Ford gris salió disparado de la carretera como una cometa. Pasó por la caja registradora, derribó una mesa, y luego con una precisión salvaje chocó justo donde estaba sentado John. Sara logró retroceder, solo unos pasos, pero suficientes para quedar ilesa. La máquina golpeó la mesa, sobre la que apenas un segundo antes ella había puesto unos papeles. Esa sacudida lanzó a John hacia atrás. Cayó como un muñeco, con la cabeza hacia abajo, con un crujido salvaje. Alguien gritó. Se escuchó el tintinear de la vajilla y chillidos. La gente se levantó de las mesas de un salto. Olía a metal caliente, gasolina y miedo. Sara estaba paralizada, como si no pudiera moverse. Su corazón retumbaba en los oídos, las manos le temblaban. Pero en unos segundos su cuerpo cobró vida.
El instinto de salvadora, que una vez ya había sostenido la mano de John en el hospital, se impuso. «Llamen a una ambulancia, a la policía», gritó por todo el salón, lanzándose hacia John. Él estaba semi-inconsciente. Los ojos abiertos, pero vidriosos. Sangre se filtraba de su cabeza. El hombro estaba torcido de forma antinatural. Ella se arrastró hacia él, lo levantó un poco, pero no intentó moverlo más. Recordaba lo peligroso que es mover a alguien con una posible lesión de columna. «John», su voz bajó a un susurro, «¿me escuchas?». Él murmuró algo incomprensible, como en un sueño. Sus labios se movieron. Tal vez dijo su nombre, tal vez solo exhaló aire. Borista, un joven de ojos muy abiertos, se acercó rápidamente. «No entendí, ¿cómo está ella?». Él. «Dios, cálmense. Pongan una servilleta con cuidado en la cabeza». «No toquen nada más», dijo Sara con voz ronca, pero firme. Por dentro todo le ardía, pero por fuera era acero. En la calle ya se empezaban a juntar curiosos. Del café salía vapor, gotas de sangre corrían por el suelo de azulejos. Minutos después, una eternidad, sonó la sirena, primero la ambulancia, luego la policía. Los médicos irrumpieron rápido y profesionales. Empujaron a Sara hacia un lado. Ella se apartó, dejándolos hacer su trabajo. Tenía las manos ensangrentadas, el vestido rasgado en un costado, pero no lo sentía. Solo miraba cómo lo levantaban en una camilla, lo acostaban, conectaban los aparatos. «¿Va a vivir?», fue lo único que preguntó. «Eso no se decide aquí», gruñó el paramédico mientras caminaban. «Vamos, vamos». Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron, Sara se quedó sola. En el café ya se escuchaban las preguntas del policía. «¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Viste el momento del accidente?», preguntó uno de los oficiales. «Sí», respondió ella. «Estaba cerca. Hablábamos». Luego él apareció justo en el camino. «¿Es su esposa?», preguntó otro, anotando en una libreta. Ella dudó. Todo se tensó en su interior. «Casi ex», respondió con voz baja. «¿Se sabe quién conducía?». «Un hombre ebrio». «Ya lo detuvieron». El nivel de alcohol estaba 5 veces por encima del permitido. «Dice que confundió los pedales». «Es un milagro que nadie haya muerto». El policía hablaba como si fuera una noticia común, pero eso solo enfurecía a Sara. «Confundió los pedales». ¿Cómo se puede confundir la vida? Ella se quedó en el café como testigo. Sentada en un rincón, envuelta en una manta que alguien le dio. No había pensamientos en su cabeza, solo imágenes, el chirrido de los frenos, el cuerpo de John lanzándose al aire, su voz susurrando ininteligible, y la sangre. Demasiada sangre. Él debía recibir castigo. Pero no ese, no así. ¿Quiere agua?, preguntó una chica de recepción, tendiéndole un vaso de plástico. Sara sintió y de repente sintió que algo dentro de ella cambiaba otra vez. No lloraba, no temblaba. Solo sentía como las viejas decisiones se apretaban en un puño. La venganza es una cosa, pero la vida a veces duele más que cualquier persona. El hospital recibió a Sara con paredes pálidas, olor a cloro y susurros detrás de puertas cerradas. Todo allí parecía detenerse en una inhalación, esperando un diagnóstico, una oportunidad o una sentencia. Pasó junto a la recepción, dijo el apellido, y el paramédico, suspirando, le indicó el camino.
Tercer piso, cirugía. Está en la sala de cuidados intensivos. Los médicos hablarán con usted. Ahora no puede, está sedado. Los pasos resonaban en sus sienes. Sara caminaba como si fuera a un funeral, aunque la persona aún estaba viva. Algo ya se despedía dentro de ella, del John que conocía, de sí misma junto a él, del pasado que ayer enterró con palabras y que hoy alguien desenterró con la losa de cemento. La habitación estaba detrás de un cristal. Él yacía con una gota intravenosa conectada a monitores, la cabeza vendada, el pecho también vendado. La cara pálida, pero intacta. Y aún así parecía más un objeto de museo, una prueba, que una persona viva. Eso es lo que queda cuando todo se derrumba. Mientras ella estaba allí, un médico se acercó. De mediana edad, con arrugas como de haber entrecerrado los ojos mucho, con la expresión de quien ha visto cosas peores y aún así no se acostumbra. ¿Es pariente cercano? Casi ex esposa, respondió Sara. Pero no tiene a nadie más. El médico asintió, hablando con calma, sin esa voz fría tan típica de los hospitales. El impacto afectó la parte baja de la columna vertebral. Las vértebras están desplazadas. Hicimos una estabilización de emergencia, pero ya se confirmó el daño en la médula espinal. Él vivirá, pero caminar. Se detuvo. La probabilidad es extremadamente baja. Muy baja. ¿Qué tan baja? Muy. Sara intentó mantener la voz firme, pero se quebró. Prácticamente nula. Quedará paralizado de la cintura para abajo. Estamos haciendo todo lo posible, pero deben estar preparados. Preparada, repitió ella mentalmente, como si quisiera comprobar cómo sonaba esa palabra dentro de sí misma. ¿Preparada para qué? Para ser su cuidadora, ver cómo se desmorona lentamente, o para reconstruir todo de nuevo, pero ya no como pareja, sino como cuidadora y paciente. ¿Puedo tener un poco de tiempo?, preguntó ella. Por supuesto, asintió el doctor. Él recobrará la conciencia por la tarde, pero si quiere, no tiene que esperar. No tiene que esperar. Esa frase resonó en sus oídos. Como un desafío, como una liberación, como una posibilidad de irse para siempre. Sara salió al pasillo, se sentó en un banco, sacó el teléfono, revisó los contactos en silencio y llamó. Linda contestó en el tercer timbrazo. Sí, está en el hospital, comenzó Sara. Tras el accidente, diagnóstico, casi parálisis total. No va a poder caminar. Pausa. ¿Y qué? Respondió una voz tranquila, como si Sara hubiera dado el parte del clima. ¿Te importa?, preguntó Sara, aunque ya conocía la respuesta. Claro que no. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Correr hacia él? ¿Recordar cuando éramos felices? Linda se rió. Que se fastidie. Él tiene la culpa. Yo no pensaba estar limpiando sus desastres toda la vida, y menos ahora. Él decía que tú lo amabas. Decía muchas cosas, sobre todo cuando estaba encima de mí. Ahora que busque otra cuidadora. Timbres. Linda colgó. Sara se quedó con el teléfono en la mano, con silencio adentro y con una pregunta que ahora se levantaba ante ella como un muro enorme. Si todos lo han abandonado, ¿debería quedarme yo? Los hombros se le cayeron. Se pasó la mano por la cara, pensando que extraño. Ahí estás, planeando vengarte, cortar, borrar a alguien de tu vida, y luego la vida lo hace por ti. Duro. Para siempre. Y te deja ahí, con los pedazos rotos.
En su mente aparecían imágenes, como él reía, como dormía apoyando la frente en su clavícula, como mentía, como suplicaba, como traicionaba y como callaba cuando ella necesitaba oír algo. Y ahora él calla porque no puede levantarse. Volvió a levantarse, entró a la habitación, esta vez sin mirar por el cristal, sino adentro. Se sentó a su lado y lo miró. No abrió los ojos, pero sus dedos se movieron apenas, como llamándola. O es un sueño, o es el pasado, susurró Sara. No sé qué es correcto, John. No sé quién eres ahora ni quién soy yo junto a ti, pero necesito entender que eres para mí una carga o una redención. En ese instante él giró un poco la cabeza. Tal vez en sueños, tal vez no. Ella se quedó sentada porque irse siempre es posible. Pero ahora quería saber si podría quedarse. Aunque sea un ratito. John recobró la conciencia a la hora del almuerzo. El sol apenas penetraba por el vidrio empañado de la habitación, dibujando en el techo débiles franjas de luz. Parpadeó, intentó girar la cabeza, pudo. Intentó mover las piernas y no entendía por qué no sentía nada debajo de la cintura. El pánico no llegó de inmediato. Primero fue solo desconcierto, luego miedo, como agua que sube a la garganta. El pecho se le apretó, la respiración se volvió entrecortada. El corazón empezó a latir más rápido. En ese momento la puerta se abrió silenciosamente. Sara entró sin hacer ruido, como una sombra, con un abrigo claro y el cabello recogido cuidadosamente. No parecía una esposa, sino una extraña, alguien que probablemente no esperaban. Hola, dijo, sentándose en la silla junto a la cabecera. Él quiso sonreír, pero los labios no respondían. Los ojos se llenaron de lágrimas. ¿Tú viniste al final? Sobreviviste. Eso es lo importante. No siento las piernas, susurró él, como confesando algo vergonzoso. Lo sé. Los médicos me lo explicaron. Él desvió la mirada hacia la ventana. Estoy perdido. No sé quién soy ahora. Ahora eres otro, John. Ni mejor ni peor, solo otro. Y necesito entender si quiero estar al lado de este otro. Sara, fui un sinvergüenza, un cobarde, un egoísta, pero te juro que si pudiera volver atrás, ¿qué harías tú? ¿No cambiarías, no mentirías, no menospreciarías? Ella se inclinó hacia él. Su voz se volvió más dura. John, no lo hiciste solo una vez. Lo hiciste sistemáticamente, con frialdad. Con cinismo. Construiste esta traición paso a paso y ahora simplemente no puedes seguir avanzando. Él se encogió en silencio, sin discutir, no tenía argumentos. Pensé en Linda, empezó él. Pero Sara levantó la mano. No hace falta. No te justifiques con que ella te dejó. Fuiste un traidor antes de que ella dijera da igual. Se hizo un silencio. Pesado, pero no doloroso. Ambos sabían que todo ya estaba dicho. Hablé con tus padres. Ellos tramitarán la tutela, se encargarán de la rehabilitación. Estarás bajo supervisión. Él levantó la mirada de golpe. ¿Entonces te vas? No me voy. Sigo adelante. Y tú quédate aquí. No físicamente, mentalmente. En ese si hubiera. No soy salvadora ni santa. Soy una mujer con derecho a una nueva vida. Él asintió. Lágrimas rodaban por sus mejillas. En silencio. ¿No estás enojada? Susurró él. Ya no, respondió ella, porque no se puede estar enojado contigo.
Hay que dejarte ir sin guerra, sin piedad, como una piel muerta. Ella se levantó. Sara, ¿qué? Perdóname. Lo miró a los ojos de verdad. Perdónate a ti mismo. Ya no necesito eso. Tenía del hombro. El padre intentaba decir algo para calmarlo, pero él parecía no oír. Todos se pusieron de pie. Entró el juez. El procedimiento fue formal, se disuelve el matrimonio, no hay división de bienes, no hay reclamos. Pero en la sala se sentía una tensión, como si hubiera cables pelados. Cada paso del secretario, cada suspiro de la madre de John, cada clic del bolígrafo sonaba fuerte. Sara no flaqueó ni una vez. Ni siquiera cuando John dijo en su última palabra: «Todavía la amo». Ella solo asintió ligeramente, como reconociendo ese derecho al sentimiento, pero no respondió. El juez concluyó basado en el artículo del Código de Familia, considerando las pruebas y el consentimiento mutuo, el matrimonio queda disuelto. La decisión entra en vigor inmediatamente. El martillo. Un sonido definitivo. Sara se levantó, recogió los papeles, miró a John por última vez. «Adiós», dijo. En voz baja, simple. Él solo asintió, no dijo nada más, y nadie ya podía hacer nada. Ella salió a la lluvia sin paraguas, sin prisa. Cada gota que caía por su rostro era como una prueba. Volvía a sentir y estaba libre otra vez. La vida de John después del hospital se volvió una sucesión de rituales humillantes, cada día con precisión de minutos, despertar con ayuda, levantarlo por las axilas, desayuno en cuchara. Ducha cada 3 días, porque no podía bañarse solo y sus padres ya no podían físicamente. Empezó a ver en los ojos de su padre el cansancio que intentaba ocultar con energía. «Nada, hijo, lo superaremos». La madre resistía más, pero un día John la vio secándose las lágrimas frente a la estufa mientras le preparaba sopa. Quiso decir que lamentaba todo, que si pudiera lo cambiaría. Pero no pudo, porque todo lo que pasaba era consecuencia lógica de sus propios actos. La silla de ruedas, que en los primeros días le había dado orgullo, «ya me manejo solo», pronto se volvió una cadena. Limitaba, recordaba, humillaba. No quería salir a la calle, sentía como los transeúntes lo miraban con lástima o indiferencia. Ambos lo nauseaban. Intentó leer. Los libros que antes lo inspiraban ahora le irritaban, especialmente los de fuerza de voluntad y que cualquiera puede lograr todo si quiere. Él no podía, quería, pero le faltaba fuerza. Y con el tiempo, también disminuyó el deseo. La televisión era la única forma de escapar de los pensamientos. Lo silenciaba solo hasta el primer bloque de publicidad, y luego de nuevo el silencio, el techo inmóvil, la sensación obsesiva de que todo lo que había de hombre en él se había ido hace mucho. Se odiaba de verdad, no por estar en silla de ruedas, sino porque comprendió que, incluso estando en sus 2 pies, era un débil. No intentó llamar a Sara, aunque pensaba en ella cada día, recordaba cómo ella alguna vez le tomó la mano en el hospital, le acariciaba el cabello, lo llamaba suyo. Y cómo él mismo lo había destruido todo. Ahora solo le rondaba una idea en la cabeza. «Me lo merezco». Mientras tanto, la vida de Sara avanzaba lenta, pero en la dirección correcta. Primero noche sin dormir, saturación de trabajo para no pensar. Tomaba todos los encargos, corrección, redacción, textos para landing pages, ghostwriting. El día comenzaba a las 8 de la mañana y terminaba muy pasada la medianoche. Su correo explotaba con notificaciones, pero ella sentía que sobrevivía y luego revivía. Luego, nuevos hábitos, los fines de semana, yoga,
por la mañana, trote, por la noche, pintura acrílica. Siempre había soñado con probarlo, pero John llamaba a eso un hobby de mujeres. Se compró un set de pinturas y empezó con un paisaje sencillo. Al principio insegura, luego cada vez más libre. Un día se dio cuenta de que llevaba 4 horas seguidas frente al caballete y que sonreía sin motivo por primera vez en mucho tiempo. Las amigas notaron el cambio. La invitaron a una reunión femenina, sin dramas, una noche cálida con vino y pastel, sin hablar de hombres. Solo mujeres riendo. Sara también reía y de repente comprendió, ya no se sentía engañada. Simplemente era libre. Un día le escribieron en redes sociales. Por casualidad, un viejo conocido, con quien estudiamos en la misma facultad. Palabra tras palabra, mensajes, luego un café sin segundas intenciones. Solo tenía ganas de conversar. Él resultó ser agradable, tranquilo, escuchaba, no presumía, no se entrometía. Se vieron una vez más, luego otra. Nada romántico, pero cálido. Sara no hacía planes, no buscaba un nuevo amor. Simplemente vivía, no temía despertar sola, no se aferraba. Y esa sensación de independencia fue la más dulce. Ahora por las mañanas despertaba no con ansiedad, sino con una ligera expectativa, ¿qué pasará hoy? John, mientras tanto, estaba sentado junto a la ventana. En sus manos, el control remoto de la televisión, que ni siquiera encendía. La calle sonaba, la primavera tomaba su lugar. La gente vivía, corría, reía, y él miraba y pensaba. Esto es el fondo. Lo toqué no cuando sus piernas fallaron, sino cuando entendí, nadie me espera ya. Miraba sus manos, su impotencia, y solo una idea latía en su mente. No es un castigo, es un precio, y lo pagaré yo. Solo. El tiempo no cura, solo da espacio para reordenarse. Solo en ruedas con la sombra del antiguo yo, pero con una nueva mirada. Otro, con las manos vacías, pero con la conciencia limpia. John nunca aprendió a caminar. Pero empezó a sentarse diferente, con la espalda recta, agradecido por cada día vivido. Ayudaba en un centro de apoyo para personas y por primera vez en la vida hacía algo no por él. Sara aprendió a reír de verdad, sin ansiedad, sin miedo a perder. Y cuando un día despertó junto a alguien que no le prometía estrellas, sino que simplemente le preparó un té y la besó en el hombro, comprendió. Se acabó. El fin de esa vida y el comienzo de una nueva, donde ya no da miedo, donde hay paz, donde hay amor.